De ese tipo no puedes decir nada absolutamente bueno, ¿me entiendes? Todo es negativo, todo es negativo. La familia lo vomita. Mencionarle a Alfredo Adame el nombre de Lupillo Rivera es como encender un fósforo al lado de un tanque de gasolina. Este es un pésimo cantante que en el momento en que había escasez de cantantes medio la pegó. Luego llegó la mariposa de barrio y lo mandó a ultratumba. Nos da la ligera impresión de que Adame odia a muerte al pobre Lupillo. Pues mira, es que a ese tipo solo lo puedes criticar por todo, por su mala forma de vida, por sus malas costumbres, por sus problemas de alcohol, porque lo que le hizo a toda la familia, por todo. De ese tipo no puedes decir nada absolutamente bueno, ¿me entiendes? Todo es negativo, todo es negativo. La familia lo vomita. Adame no siente ni que Lupillo se esté quedando sordo de un oído. Y si se queda sordo de uno, ojalá se quede sordo del otro. De más está decir que Adame no cree que Belinda haya querido alguna vez formar una familia con Lupillo Rivera. ¿Tú crees que ese hermoso ángel, ese bello ángel con un brillo increíble, con una voz privilegiada, con fama, con dinero, con todo el rollo, va a querer tener un sapo con este? No, hombre, pues este está, aparte de todo está estúpido. O sea, pensar que Belinda va a querer tener que ver algo con él. Alfredo sigue hablando maravillas de Lupillo. No por nada lo han llevado a la corte 3 veces y le han bajado dinerales y a punto de irse al bote por mal psicológico y por todo eso. Por lo menos una cosa nos quedó bien clara: si algún día se necesita a alguien que hable de los méritos y virtudes de Lupillo, por favor, no se les ocurra llamar a Alfredo Adame. Sin pelos en la lengua. No, aquí sí no hay duda de que hay cero amistad entre ellos dos, pero claro. También hasta qué punto tú le puedes sentir tanto odio hacia una persona para decirle que se quede sordo de los dos oídos. No, un poco lo llamó ahí medio fuerte después lo de Belinda, que al final no hubo familia, pero hubo romance, hasta tatuaje. Claro, se tatuó ella. Era la cara del tatuaje en el brazo, amor hubo. Belinda definitivamente no para de trabajar. En cuanto llegó a México, de la semana estuvo, ¿te acuerdas que estuvo en Italia? Y no se cayó esta vez. Y no se cayó haciendo el fashion de allá de París. Se puso a trabajar, tan pronto llegó a México, en lo que más disfruta, que es actuar y cantar. Me encanta. Y bueno, nosotros conversamos con la Beli, porque así le llamo yo de cariño, después de su triunfal regreso a las tablas, y escuchen todo lo que nos contó. Finalmente anoche Belinda se estrenó en el musical Mentiras All Stars, que se presenta en México. Estoy súper emocionada. Hoy estrenamos pues este espectáculo que está hecho especialmente para todos los fans de Mentiras. Es algo diferente, no es igual que la obra, entonces hemos preparado muchísimo este proyecto ya desde hace un tiempo, con mucho amor. Yo me he enfermado, tengo roto el menisco, estoy mal de la garganta, entonces todos los días ha sido un año de mucho trabajo para mí, entonces me estoy preparando todos los días, pero sí un poquito de repente cansada, pero emocionada por todo el cariño que hemos recibido del público, sold out, de todas las funciones desde el primer día. Belinda brilló en su estreno y declaró su amor a las tablas. El teatro es maravilloso y lo que más me gusta del teatro es que somos un equipo y trabajamos en equipo, y creo que eso es el mensaje, ¿no?, que tiene el teatro, y que a veces nos olvidamos. Y yo me olvido cuando hago conciertos, aunque soy equipo, ¿no?, de mis compañeros, de pues mis músicos y bailarines, pero el teatro es como otra pasión, es otra manera de vivir, es como amor al arte, es un talento impresionante. Entonces extrañaba mucho el teatro. Hace más de 5 años que no hacía teatro, entonces para mí esto es una gran oportunidad. La linda ojiverde nos habló de su reciente participación en las Semanas de la Moda Internacionales. Estuve en Milán, estuve en París, la pasé increíble, fue muy rápido, pero es que mi
mi compromiso con, obviamente, Mentiras, con Alex, con Mariana, con todos mis compañeros. No sabes lo lastimado que tengo el menisco. Literalmente todos los días estoy en rehabilitación. O sea, sí he sufrido mucho temas de salud con la rodilla y yo, como soy muy aventada y me aviento en mis conciertos y me voy con el público, o sea, me falta a mí nada más aventarme hacia atrás. O sea, no mido muchas veces el peligro. Para operarme la rodilla necesito por lo menos un mes para no pisar y no sé cuándo va a poder ser eso. Le va a tocar tener mucho cuidado con esa rodilla porque, como bien dice ella, le encanta brincar, tirarse al público y todo ese baile y canto lo recibe el impacto de la rodilla y puede durar un tiempo que le da sin con caminar. todo y le encanta lo que está haciendo. Qué bonito que pueda hacer todas esas cosas. ¿Alguna vez has hecho teatro? Sí, hice La Cenicienta, fui La Cenicienta y fui también Tinkerbell. Ok. Hice teatro para niños. Ese es Peter Pan, ¿no? Peter Pan. Lo que no he hecho es Broadway. Ok, el próximo año seguro. Próximo. Póntelo como propósito. Poniéndolo en el universo.